Bienvenido a la lectura número 10 y aquí estamos ahora comenzando con parte número 1. Por favor de abrir sus Biblias en Romanos capítulo 3 en versículo 23. Hasta este punto hemos enfocado nosotros en todo en versículo 22-23, pero quiero regresar al versículo 23, porque ahí habrá una parte en cual muchas veces no se menciona. Cuando él dice, por cuanto todos se pecaron y están destituidos. Le damos mucho énfasis por cuanto todos pecaron y están destituidos, pero quiero enfocarme en la parte cuando dice y están destituidos de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Esta es la parte que yo quiero enfocarme en estos siguientes momentos. Y hay 4 cosas que yo quiero hablar de ahí, porque creo que es importante. Algunas veces leemos los versículos tan rápidos y no nos detenemos para observar todo lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Él dice aquí en este versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primeramente tenemos que reconocer que la gloria de Dios es la norma, el estándar de Dios para el hombre. ¿Me escucha? Es la norma, el estándar para el hombre. Es lo que Dios ha establecido. Significa su gloria moral. Quiere decir su excelencia, quiere decir su esplendor, quiere decir su brillo, su magnificencia, su preeminencia, su dignidad, su majestad, su gracia. Indica la perfección absoluta de Dios. Cuando dice la gloria de Dios, es la perfección, mis hermanos, de su persona. Y es esta gloria de Dios la que demanda que el hombre corresponde perfectamente con Dios. Que él corresponda perfectamente con Dios. La que demanda que el hombre corresponda, mis hermanos, y el hombre desea estar en paz con Dios y vivir en su presencia. El estándar, la norma es la gloria de Dios y es lo que Dios espera del hombre. No en el cielo, no en el paraíso, pero aquí en la tierra. Hay 4 puntos que yo quiero compartir con ustedes. Punto número 1. La gloria es luz, la perfecta luz. Es la luz en su más, mis hermanos, en su más alto grado. La perfección del esplendor, la brillantez, la claridad, la resplandecencia. Esto puede verse en diversos pasos, mis hermanos. Y eso lo quiero mostrar a ustedes. Mira bien, punto A. Juan, ¿te recuerda? Juan vio cómo es el brillo de la gloria de Dios cuando tuvo la visión de la Nueva Jerusalén. ¿Te recuerda? La Nueva Jerusalén será el centro o el capital del gobierno mundial, ¿no? En los cielos nuevos, en la tierra nueva, cuando el Señor regresa para establecer su propio gobierno. Note lo que él dice aquí en Apocalipsis en capítulo 21 y en versículo 21, capítulo 21, versículos 10 y 11. Apocalipsis 21, 10 y 11 dice, y me llevó en el espíritu en un monte grande y alto, Juan el apóstol, dice, y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo que la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a una piedra, dice, preciosísima, como piedra de jaspe, diafana y como el cristal. También en ese mismo capítulo 21 de Apocalipsis, dice en versículo 23, dice, la ciudad no tiene necesidad de ¿qué? Dice, del sol ni la luna que brillen en ella. Esta nueva ciudad, la capital, el centro del gobierno del mundo con el Dios establece, que regresa para establecer su gobierno, no tiene necesidad del sol ni siquiera de la luna. ¿Por qué? Porque la presencia, la gloria de Dios, mis hermanos, dice, porque la gloria de Dios ilumina y el cordero es lumbrera. Punto B. Jesús experimentó la luz de la gloria de su Padre, la gloria de Dios. ¿Te recuerdan? En el libro de Mateo,
Nos dice esto en capítulo 17, en versículo 2, en Mateo 17, versículo 2, y dice, y se transfiguró, en otra palabra, y Jesús, está hablando de Jesús, y Jesús se transfiguró, mira bien, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús pudo experimentar la gloria de Dios en la carne. Punto C. Pablo, te recuerda que el apóstol Pablo experimentó la luz de la gloria de Dios también. En el libro de Hechos, en capítulo 22, en versículo 6, Hechos 22, 6 dice, pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, este es el relato de Pablo, él está testificando, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. De repente descendió la gloria de Dios sobre él. Dice en Hechos capítulo 22, en versículo 11 más adelante, dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, perdió la vista, era tan brillante, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. También en Hechos capítulo 9, mire lo que sucede aquí en versículo 3 al 9. Hechos capítulo 9, 3 al 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de ¿qué? De luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora él está en la presencia de la gloria de Dios y Dios le está hablando. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y luego en versículo 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon como atónitos, ¿no? Y dice, oyendo la verdad, la voz, y más sin ver a nadie. Ellos también experimentaron la gloria de Dios, la preeminencia, magnificencia de Dios. Dice en versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Punto D. Moisés también, te recuerda, en el libro de Éxodo capítulo 34, en Éxodo 34 dice que Moisés también experimentó la luz de la gloria de Dios. Dice en Éxodo capítulo 34, versículo 29 y 30. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés, él no se había dado cuenta, que la piel de su rostro, mira bien, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Por qué? Porque él estuvo ¿qué? En la presencia de la gloria de Dios. Mis hermanos, cuando tú entras en la presencia de la gloria de Dios, hermano, la verdad es que hay una o 2 cosas que tienen que suceder. Pero si tú te fijas en cada una de estas ocasiones, algo en particular sucedía. Una o 2 cosas. Tú tienes que aceptar o rechazar. Y según lo que nosotros vemos en todos estos acontecimientos, en todos estos eventos, en cada uno de estos incidentes donde se presentó la gloria de Dios, siempre aceptaban. Mira bien, punto 2. La gloria es pureza, es pureza. La gloria es pureza, perfecta pureza. Es la luz misma en el más alto grado de virtud.
¿no? De bondad, de cualidad y moralidad. Es la más alta excelencia de carácter y perfección del ser. En 1 Juan capítulo 1 versículo 5 dice esto. En 1 Juan capítulo 1 versículo 5, mire bien. Este es el mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Él es la gloria de Dios. En Mateo capítulo 19, versículo 17, te recuerda hablando del rico. Dice, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Te recuerda Mateo 5:48. Dice, sed pues vosotros, ¿cómo? Sed pues, ¿qué? Dice, perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que estás en los cielos es perfecto. Dice, ¿y cómo es posible? Entrar en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su gloria es pureza y un carácter puro. En Apocalipsis capítulo 15 también nos dice, nosotros en versículo 4, dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Mira la pregunta. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y dice, pero solo tú eres santo, por la cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Se ha manifestado la gloria de Dios. Número 3. La gloria es majestad. Majestad. Perfecta majestad. Una majestad perfecta. Es el más alto grado de preeminencia y magnificencia, de dignidad, de honor, de adoración y de alabanzas merecidas. En Isaías capítulo 6, si te recuerdan, mire lo que sucedió aquí en versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, dice, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En otra palabra, la gloria del Señor. En ese mismo libro de Isaías también se nos dice en capítulo 6, pero en esta vez dice, vaya al versículo 3, dice esto. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 57 se nos dice también en versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura, y dice, y en la santidad, dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, dice, el corazón de los quebrantados. En Salmo 93, en 93 dice en versículo 1, Jehová reina y se vistió de su magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. También dice en Salmo 97, en versículo 1, dice, Jehová reina, regocíjase la tierra, alégrense en las muchas costas. Número 4, la gloria de Dios. Te recuerda que estamos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de ¿qué? De la norma de Dios, del estándar de Dios, de la gloria de Dios. Punto 4, la gloria es ser perfecto. Perfecto ser, un ser perfecto. Es el más alto grado de dignidad, calidad y mérito, preciosidad y valor. En Apocalipsis dice la palabra del Señor, dice en capítulo 4, en versículo 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, dice, existen y fueron creadas. También se nos dice en Isaías, en capítulo 43,
en versículo 10. Isaías 43, versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Note conmigo la gloria de Dios. En Romanos capítulo 13, y ahora vamos al tercer punto más grande de nuestro bosquejo, hablando que la justicia es posible solamente por medio de la justificación. En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados, mira el hecho, la obra externa del hombre, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay dos hechos significativos, dos puntos que quiero compartir con ustedes de este versículo 24. Número 1, justificación es ¿qué? Es un don. Un regalo gratuito de Dios. Es gratis. Un don gratuito de Dios, mis hermanos. El hombre no la gana de ningún modo. Es imposible. El hombre es justificado por medio de la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios. No hay nada que tú y yo podemos hacer para ganarnos la justificación. Es un don, un regalo. Mira bien, vamos a entrar en un estudio un poquito más a fondo. Número 3 aquí en Romanos en capítulo 4 se nos dice a nosotros en versículo 16. En Romanos capítulo 4 versículo 16 dice, por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos, dice nosotros. Aquí tenemos hablando, este es el argumento de lo que se dice la fe, el argumento de la fe en este estudio un poquito más a fondo para comprender este acto de justicia. La promesa de la herencia viene por la fe, eso es importante. Hay 3 puntos que queremos compartir, 3 hechos acerca de la fe que muestra esto. Número 1, la fe trae la gracia. La fe trae gracia. ¿No? La palabra gracia aquí en el griego es la palabra charis. En griego, mis hermanos, y significa don, es un don, es un regalo otorgado sin esperar nada a cambio. Un regalo otorgado sin esperar nada a cambio. Este es un don. Significa favor, significa aprobación, significa aceptación, significa buena voluntad, significa ayuda, significa asistencia, significa bondad, significa todo dado, significa libremente, todo dado libremente, significa y dado sin esperar retribución alguna, ninguna remuneración. Imagina la escena de un hombre quebrantado por su pecado. Imagínense por un momento esa escena, mis hermanos. Puede ser un simple pecador o un peor pecador de la tierra, no importa. Sin embargo, se acerca a Dios, ¿no? Y número 1, cae de rodillas. Y 2, confiesa su pecado. Y 3, confiesa la incapacidad de salvarse a sí mismo, que quizás es el más grande de todos. Y número 4, clama a Dios que tenga misericordia y le perdone ¿de qué? De sus pecados. Y 4, da gracias a Dios por perdonarle de su ¿qué? De sus pecados. Y número 6, alaba a Dios por responder a su oración y por haberle perdonado ¿qué? El pecado. Ahora,
¿Quién es el Salvador? ¿Quién? ¿Quién es el libertador? El tema que merece toda la alabanza y la honra y la gloria. ¿Quién? La respuesta debe ser obvia. Dios. Dios es el centro del cuadro aquí. Es el centro mismo de la razón por la cual la salvación y todas sus promesas son por gracias, dice, son por gracia y por medio de la fe. La gracia pone a Dios en el centro del asunto de lo que se nombra la justificación, de lo que se nombra la redención, lo que se nombra el perdón, lo que se nombra que la salvación. Y cuando el hombre pone a Dios en el centro de su vida, arrojándose completamente sobre Dios y poniendo toda su fe y toda su confianza en Dios, Dios va a hacer que Él va a oír, ¿no? Él va a oír, ¿no? ¿Ves? A ese hombre que le está otorgando a Él su lugar de preeminencia y de magnificencia. Y le va a hacer que le va a responder. ¿Por qué? Porque ese hombre está honrando a Dios completamente. El hombre que honra a Dios es siempre aceptado y escuchado por Dios. Note también. Ahora note esto. Cuando el hombre realmente cree en Dios, su fe le brinda la gracia de Dios, el cariz de Dios, ¿no? Hace que se concentre en Dios, que centre su vida en el amor de Dios y que vea la presencia de Dios, que se asegure de la comunión y el compañerismo con Dios, que conozca el amor, el gozo, la paz, el cuidado y la preocupación de Dios por él. Dicho en forma simple, hace que el hombre busque una relación personal con Dios, una relación de confianza y una relación de dependencia. Esa es la vida de gracia. Es una vida de gracia, la gracia que es dada por la fe al hombre. Es una vida que honra, una vida que alaba, una vida que glorifica a Dios. ¿Y por qué lo hace? Brinda la gracia de Dios al hombre. Se recuerda que en el libro de Salmos 115, versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad, dice. Hechos capítulo 15, versículo 11 también nos dice: antes que creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos que salvos de igual modo de que ellos. También en Romanos 3, en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y dice, y esto no de vosotros, pues don, regalo, otorgado por medio de la persona de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. También en Romanos 5:15 también dice, pero el don no fue como la transgresión, dice, porque sino por la transgresión de aquel que uno murieron los muchos. Bienvenido, esta va a ser lectura número 10, parte 2, y vamos a regresar a Romanos en capítulo 3, y estamos hablando nosotros sobre la gloria de Dios. Y te recuerda que estuvimos en esta plática en la última clase hablando de la gracia de Dios, que en otra palabra, que la gloria, y hablando de la justificación y hablando del perdón, la redención, ¿ves? Y la redención, todo eso viene por medio de ¿qué? De la fe, cariz, gracia, ¿te recuerdas? Y eso es lo que estuvimos hablando la última vez. Y tuvimos nosotros en Romanos, si me recuerdo bien, y tuvimos nosotros hablando, estuvimos en Romanos capítulo 5, en versículo 15, sí, 5:15, donde estuvimos nosotros. Mira bien lo que dice. Pero el don
no fue la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Note lo que está hablando aquí, ¿no? Pablo utiliza la palabra muchos, hablando de muchos, ¿no? Con dos significativos distintos aquí, ¿ves? Y yo creo que tú lo veas conmigo, porque está hablando de la gracia, ¿no? Y el don de Dios. ¿Ve? La justicia es algo externo, la gracia es algo externo. Y todo compaginan juntos, caminan juntos. Mira en lo que dice Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11 también se nos dice aquí, dice que en versículo 6, y si por gracia, y si por cariz, ¿no? Ya no es por obras aparte de la ley. Te recuerdo lo que él dijo en Romanos 3:23. Dice, y lo dice así, él dice, pero ahora aparte de la ley, versículo 21. Note que Pablo es bien constante en lo que está diciendo. Él está bien claro lo que él está diciendo. Él dice aquí en Romanos 11:6, y él dice, y si por gracia, ¿no? Y dice, ya no por obras, ya no por parte de la ley, es de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Quiero que tú veas que Pablo bien claro, en el libro de Efesios, en capítulo 2, también se nos dice, ahora vamos a ir en Efesios capítulo 2, porque yo creo que tú veas conmigo, y vamos a leer de versículo 4 hasta el 10. Del 4 hasta el 10. Mire lo que él dice. Quiero que tú lo notes. Pero Dios, que es rico, ¿no?, en misericordia, por su gran amor con nosotros, dice, nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. Y en versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar que en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También se nos llama la atención en el libro de Tito, en capítulo 2, en versículo 11. En Tito 2:11 dice, por la gracia, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. Su gracia, fe, estas dos cosas trabajan juntos. Aún la gracia y la fe es un don, es un regalo de Dios hacia nosotros. Porque no somos capaces de nosotros inventar y de sacar de nosotros mismos, mis hermanos, esa gracia y esa fe, porque no lo tenemos. Es algo otorgado, regalado, ¿ves?, a nosotros. El segundo punto es que la fe hace segura que la promesa de Dios. La fe asegura la promesa de Dios. Esto se ve en el punto anterior, en cual estábamos hablando en la clase anterior, ¿no? Cuando Dios es honrado y se le hace es el centro y el foco de la vida y la confianza de una persona, esa persona puede ¿qué? Puede descansar segura de que Dios lo aceptará y le otorgará ¿qué? La promesa de la herencia, que es salvación. Ese hombre heredará ¿qué? La tierra, el nuevo cielo y la nueva tierra. En Tito también te recuerda que dice en capítulo 3, en versículo 7, en Tito 3:7 dice esto, dice para que justificados por, dice, su justicia, su gracia, por su gracia, viniésemos a ser, ¿qué? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El tercer punto,
La fe asegura que la promesa es para cada uno, que está disponible para todos. La promesa no es dada en un club exclusivo de personas, a una nación, a una raza o una clase exclusiva de personas. Así no funciona, mis hermanos. La promesa es dada a todos, a cada persona sobre la tierra. Si la promesa era por la ley, entonces sería solo para los que tienen la ley y son capaces de guardarla. Y sería un grupo muy, muy pequeño, y es que más bien es imposible de todo modo. Entonces, ¿qué ocurriría, mis hermanos, a los paganos que no tienen la ley y a los impedidos que no pueden hacer alguna de las cosas que la ley ordena? ¿Qué haría con ellos? ¿Qué ocurriría con ellos? Nunca podrían ser salvos si la promesa viniera por la ley. Es imposible. Perdón. Sin embargo, cuando la promesa es dada por la gracia por medio de la fe, nadie está exento de la herencia. Nadie. Cada hombre puede ser salvo y heredar la promesa de la vida eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra nueva, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todo hombre puede creer en Dios y confiar en Él, y lo que aún un padre humano quería para sus hijos. En el libro de San Lucas se nos dice esto. En San Lucas capítulo 21 se nos dice esto en versículo 33. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira bien, en Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así fue dada. También te recuerda que estuvimos leyendo en Efesios en 2:4-7 del capítulo 2, y dice, del versículo 4-7, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, pero por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. También Él lo dice en Hebreos capítulo 6, en versículo 18. Dice, para que por dos cosas inmutables, mis hermanos, imposibles, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, dice, de la esperanza puesta delante de nosotros. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 7, nos dice esto en versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es ¿qué? Él es ¿qué? Él es fiel. Él es fiel, dice, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En Salmo 111 también se nos dice en versículo 7, dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. En el libro de Tito, vamos a continuar, todavía estamos estudiando este concepto de fe, de gracia, de justicia, porque todo va junto. En el libro de Tito vamos a un estudio a fondo número 4 ahora. Miren lo que dice la palabra del Señor. Se nos dice en capítulo 2 del libro de Tito, versículo 15. Esto hablo y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Fíjense, predicación, gracia. La gracia de Dios debe proclamarse, mis hermanos. Estamos hablando. Debe ser proclamada de 3 maneras en particular. 1. Debemos proclamar la gracia de Dios. La gracia de Dios. La debemos predicar, la debemos de enseñar y ser testigos de ella.
Dios nos llama a ser testigos de su gracia. No hay discusión acerca de la gracia de Dios, acerca del Señor Jesucristo. Dios ama y Dios amó al mundo. Ha enviado a su Hijo al mundo, así que debemos anunciar el mensaje de su gracia del Señor Jesucristo, utilizando cualquier forma, mis hermanos, de lenguaje que exista, y debemos hacerlo día tras día. Ese es el llamado nuestro. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón, en Hechos capítulo 5 nos dice esto en versículo 20. Hechos 5:20 dice: y pues en pie en el templo anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida nueva que se encuentra en la gracia de Dios. Jeremías capítulo 1 dice esto en versículo 7. Y me dijo Jehová, y dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envía irás tú y dirás todo lo que te mandé. Él dice: vos es más que capaz de ir a hacerlo. En ese mismo libro de Jeremías, en capítulo 1, ahora dice en versículo 17: tú pues ciñe tus lomos, levántate y hablarles todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Wow. También en Ezequiel capítulo 2 se nos dice a nosotros en versículo 7, mira bien: les hablarás pues mis palabras, Jehová está hablando, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ezequiel capítulo 3 también se nos dice en versículos 17, 18 y 19. Ezequiel capítulo 3 del 17 al 19 dice lo siguiente, dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, dice, morirás, y tú no le amonestarás ni le hablaréis, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tus manos. Wow, ¿qué haría vos por mantener tu boca cerrada? ¿Qué es lo que tú le vas a decir al Señor? También dice en versículo 19: pero si tú amonestarás al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás liberado tu alma. Wow. También punto 2 nos dice: debemos hacer ¿qué? Debemos exhortar a las personas en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Mi hermano, la palabra exhortar significa animarlos. Las personas están solas, vacías, sin propósito, desalentadas y sin esperanza. En esta tierra, en este mundo, se encuentran millones y millones así. Necesitan escuchar el glorioso mensaje de la gracia de Dios, del Señor Jesucristo, y necesitan escuchar acerca de la vida maravillosa que Dios nos da ahora y también por la eternidad, todo mediante el Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 4, se nos dice esto, en 1 Timoteo capítulo 4, dice versículo 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y también en la exhortación y la enseñanza ¿de qué? De su palabra. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, en versículo 2, que predique la palabra, que inste, dice, a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina con toda enseñanza, instrucción. En Tito capítulo 1 también se nos dice a nosotros en versículo 9 lo siguiente: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En Tito capítulo 2 versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprenda con toda autoridad, dice, nadie te menosprecie. En Hebreos capítulo 3 se nos dice esto en versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. También en Hebreos capítulo 10 dice esto, versículo 25, un versículo muy conocido. Dice, debemos, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El tercer punto, debemos reprender, escuchar, debemos de reprender, no porque me cae bien y me gusta, dice, debemos reprender porque Él nos manda a hacerlo. Mire bien. Debemos reprender a las personas en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Los hombres no tienen excusa de su pecado, mis hermanos, en su pecado para rechazar ¿qué? No tienen la excusa para rechazar la gracia de Dios. Dios ha hecho demasiado por nosotros mediante su Hijo Jesucristo. Es necio de parte del hombre, mis hermanos, del hombre rechazar la vida eterna. La gloriosa redención y la esperanza que Cristo da. Es necesario, ¿ves? Que a los hombres se les diga la verdad, y es la reprenda mis hermanos, y se les reprenda y se les persuada al reprenderlos en la gracia de Dios. Todo se tiene que hacer dentro de la gracia de Dios, todo. En San Lucas capítulo 17, si la palabra de Dios se nos dice a nosotros, en San Lucas 17 dice en versículo 3, dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Es el pedido del Señor. También en Efesios 5:11 dice esto, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Note los verbos que se están usando que requiere acción de nuestra parte. En 1 Timoteo, en capítulo 5, también dice en versículo 20, en 1 Timoteo 5:20, dice, a los que persisten en pecar, a ellos, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Él no dice ir a llevarlo en un cuarto encerrado en un closet, dice hacerlo en público. 2 Timoteo 4:2. El llamado al predicador, al pastor, que se ponga en el púlpito y dice que predique la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, y dice, redarguye. ¿Dónde? Públicamente. Reprende. ¿A dónde? Públicamente. Exhorta con toda paciencia. ¿A dónde? Públicamente. Y enseña. ¿A dónde? Públicamente. En Tito 2:15 dice, esto hablo y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Eso mira bien. La justificación es solamente a través de la redención que es en Cristo Jesús. La justificación viene solamente a través de la redención que se encuentra netamente, exclusivamente, solamente en Cristo Jesús. Otra vez, en Romanos 3:24. Regresa conmigo en Romanos 3:24. Dice, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira bien, esta palabra redención es la palabra que significa rescatar. Rescatar, libera por medio del pago de un precio, ¿no? La palabra se usa de tres formas en el Nuevo Testamento. Primeramente, uno, significa redimir, que liberar, dejar libre del mercado de esclavitud al pecado, la muerte y el infierno.
¿no? En 1 Corintios 6:20 dice esto, dice, ¿por qué habéis sido comprados por precio? Porque habéis sido comprados por precio, ¿no? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y también en 1 Corintios capítulo 7:23 dice esto, dice, pero por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. También dice 2 Pedro 2:1, 2 Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, y introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les recató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La segunda manera significa redimir, mis hermanos, liberar de la esclavitud al pecado, a la muerte, el infierno. Significa ser liberado de ello para no volver jamás. Amén. Él dice en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de ¿qué? De la ley. Amén. En Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Amén. Tercer punto, significa rescatar, ¿no? Note bien, dice liberar mediante el pago de un precio, comprar, mis hermanos, de un precio, no para comprar. Tú te recuerdas que en Tito 2:14 dice esto, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Quién? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, dice esto, propio, celoso de buenas obras. En 1 Pedro 1:18 también dice, sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. La redención es en Cristo Jesús, obrada por medio de ¿qué? De su sangre y de sus sufrimientos. Acerca de esto no puede haber dudas. Ninguna duda puede existir en esto, mis hermanos. El hecho es crítico para el destino de una persona.